Buenas tardes, compañeros. Aquí le vamos a explicar algunos temas relacionados con la física mediante un mapa conceptual, un cuadro descriptivo y cuadros comparativos. Así que los invitamos a quedarse hasta el final del video. Bien, en relación a la física tenemos algunos puntos específicos. Podemos definir que la física es una de las ciencias naturales importantes porque nos ayudan a resolver problemas de manera analítica y cuantitativos que se presentan en nuestra vida diaria. También podemos decir que la física estudia los componentes del universo, la energía, la materia y magnitudes físicas, que estas a su vez se clasifican en fundamentales, conocidas como la longitud, la masa, el tiempo, intensidad de corriente eléctrica, cantidad de sustancia, temperatura e intensidad luminosa. También tenemos a las magnitudes derivadas, conocidas como velocidad, fuerza, aceleración, trabajo mecánico, potencia mecánica y superficie. Entre las magnitudes escalares se encuentran la distancia, el tiempo, volumen, energía y carga eléctrica. Finalmente tenemos a las magnitudes vectoriales conocidas como velocidad, aceleración, fuerza y campo eléctrico. Todas estas magnitudes son representadas en un sistema de unidades, definido como un conjunto de medidas estandarizadas y se desglosa en el Sistema Internacional de Unidades utilizado en países de América Latina y el sistema inglés, utilizado por ejemplo en los Estados Unidos. Las magnitudes vectoriales se expresan mediante vectores, el cual consta de tres propiedades: magnitud, dirección y sentido. Se puede designar mediante una o doble letra mayúscula y una flecha por encima. Esto denominamos notación vectorial y se pueden representar en 2 o 3 dimensiones mientras un eje de coordenadas. Los vectores originan operaciones vectoriales básicas establecidas como la suma, diferencia, producto punto, producto vectorial y producto mixto. Añadimos que la física se relaciona con la cinemática y la cinemática estudia el movimiento de los objetos sólidos. Presenta relación con la magnitud física, ya que usa magnitudes elementales conocidas como vector posición, trayectoria, desplazamiento, distancia recorrida, velocidad media e instantánea, rapidez, aceleración media e instantánea. Luego decimos que la dinámica es la que estudia la relación entre las fuerzas y cabe resaltar que presenta relación con las magnitudes físicas porque tiene fundamento en la fuerza, en la masa y en las fuerzas. También en las interacciones. Las fuerzas se clasifican en de contacto y de campo, que en sus tipos se encuentra fuerza normal, fuerza de tensión, fuerza de fricción, y en las de campo, fuerza de gravedad, fuerza electromagnética. Finalmente, la fuerza es medida en newton, expresada en metros por longitud sobre el tiempo al cuadrado, y está fuertemente vinculada a las fuerzas con las leyes de Newton. Ley de inercia, principio fundamental de la dinámica, ley de la acción y reacción. Ahora yo les voy a dar algunos conceptos básicos mediante este cuadro descriptivo. La física. La física es la ciencia que estudia el funcionamiento del universo desde el movimiento de la materia en el espacio y tiempo hasta la energía y la fuerza. Existen diferentes tipos de física, como son la mecánica, termodinámica, física nuclear, astrofísica, entre otras. Un ejemplo claro de física en la vida cotidiana sería la lluvia, que es producto de la evaporación del agua. Al hablar de física es necesario resaltar, tener en claro que son las magnitudes físicas, que son propiedades de los cuerpos y elementos que permiten que sean medibles. Entre estas hay 7, que están clasificadas en fundamentales y derivadas. Más adelante se las explicará más detalladamente. Al hablar de magnitudes físicas es necesario saber acerca de los sistemas. Entre esos tenemos el sistema internacional y el sistema inglés, los cuales nos proporcionan las medidas para las magnitudes físicas. También es necesario resaltar lo que es la cinemática. La cinemática es una ciencia que se encarga del estudio del movimiento de los cuerpos sólidos y su trayectoria en función del tiempo, sin tomar en cuenta el origen. Un ejemplo claro de la vida cotidiana de cinemática es la caída de un cuerpo o el movimiento de las agujas de reloj. Al hablar de cinemática tenemos que tener en claro estas 7 magnitudes que son necesarias para el estudio de la misma, que son el vector posición, la trayectoria, el desplazamiento, la distancia recorrida, la velocidad, la rapidez y la aceleración. La dinámica es una ciencia también que estudia la relación existente entre las fuerzas que actúan entre el cuerpo y los efectos. Tenemos que tener muy claros estos 3 conceptos fundamentales al hablar de dinámica. Por ejemplo, la masa. La masa es una magnitud física que expresa la cantidad de materia que posee un cuerpo, medida por la inercia de este.
La fuerza, que es aquella acción o influencia que puede modificar el movimiento o la estructura del cuerpo. Esta se clasifica en varios tipos de fuerza, entre eso tenemos la fuerza de tensión, la fuerza de fricción, fuerza de gravedad y la fuerza normal. Y las leyes de Newton, que son 3 principios fundamentales, las cuales son la primera ley de Newton o la ley de la inercia, que postula que un cuerpo permanecerá en reposo o movimiento recto con una velocidad constante a menos de que se aplique una fuerza externa. La segunda ley de Newton o ley fundamental de la dinámica postula que la fuerza es aplicada sobre un cuerpo es proporcional a la aceleración que adquiere en su trayectoria. Y la tercera ley de Newton o principio de la acción dice que toda acción genera una reacción igual pero en sentido opuesto. Y el movimiento circular uniforme, que todo aquel cuerpo que realiza un movimiento circular uniforme cuando su trayectoria es una circunferencia o una velocidad angular es constante. Un ejemplo claro de este es la Tierra, que da una vuelta sobre su eje cada 24 horas. Ahora le explicaremos mediante un cuadro comparativo las unidades de medidas de magnitud física y sus equivalentes. Entre las magnitudes físicas están las magnitudes fundamentales y de ellas derivan las demás, como por ejemplo longitud, masa, tiempo, superficie, volumen, velocidad, aceleración, fuerza, trabajo, energía, presión y temperatura. Estas se pueden comparar entre el sistema internacional y el sistema inglés. Un ejemplo de esto sería la longitud. En el sistema internacional tenemos el metro, en el sistema inglés tenemos el pie. La equivalencia en el sistema internacional sería un metro equivale a 3,2808 pies y su equivalencia en el sistema inglés sería un pie que equivale a 0,3048 metros. Y así sucesivamente se pueden comparar las demás. Entre las operaciones de vectoriales básicas tenemos el método gráfico y el método analítico. Entre las sumas sería en el método analítico que A y B son dos vectores dados por sus expresiones analíticas, ¿sí? Y ese sería su procedimiento. Esto se traduce diciendo que la suma analítica de varios vectores es igual a la suma de los componentes de los vectores en cada eje. Y ese sería su ejemplo gráfico. Entre sus diferencias o restas, sería que para restar dos vectores, sean A y B, se suma A con el opuesto del vector B. Es decir, los componentes del vector A menos B se obtienen restando sus componentes. Y este sería su ejemplo gráfico. En el producto punto, dados dos vectores A y B, el producto punto entre ellos es igual a la suma total de los productos entre sus componentes. Es decir, A por B es igual a AX por BX y a Y por BY. Y ese sería su método gráfico. En el producto vectorial se puede determinar mediante un determinante de rango 3 por 3, es decir, donde A por B son los vectores a los cuales se aplica el producto vectorial, cuyas componentes son AX, AY y AZ, y BX, BY y BZ, respectivamente. Y JK son los vectores unitarios. Su módulo es 1 en los sentidos de los ejes X, Y y Z, respectivamente. Y este sería su ejemplo gráfico. En el producto mixto, dado tres vectores A, B y D, se multiplican de forma total, que se puede expresar por medio de un arreglo matricial con las coordenadas de los vectores. Y este sería su ejemplo gráfico.